a los demás miembros de la Corte Suprema. Mi nombre es Eliseo Verón y en los 7 minutos que tengo quisiera evocar dos, digamos, campos de problemas que me parece que son esenciales en una reflexión y en una discusión que intente llegar a ciertas decisiones importantes sobre políticas públicas relativas a los medios. Dos grandes campos de problemas. Uno me parece que es el histórico. Creo que es importante tener claro cuál fue la evolución de la producción de la información en nuestras sociedades que nos fue llevando a las situaciones en que nos encontramos hoy. Ese es un aspecto importante. Sobre eso yo voy a solamente señalar una cuestión, y es que, centrándome básicamente en lo que habría que decir newspapers, porque no eran diarios al principio, no salían todos los días, o periódicos, como quieran, digamos, que ese soporte papel fue durante mucho tiempo el centro crucial de la producción de información en las sociedades de Occidente, digamos. Entonces, los primeros newspapers nacen a mediados de la primera mitad del siglo XVII, 1600 y algo. Hasta ahora son más o menos 400 años de historia. De esos 400 años de historia, en realidad, hay solo un periodo bastante breve en el cual, pienso, se puede verificar que hubo una relativa autonomía y sustentabilidad de las empresas que producían información. Eso fue en el siglo XX, más o menos entre 1920 y los años 1980. Yo diría que en los años 1980 empezó a sentirse una crisis importante de los diarios, crisis que entonces no es Internet la responsable, venía de antes, muy lentamente, e Internet le da el golpe de gracia a esa crisis. Entonces, si yo retiro esos 60 años de relativa autonomía y sustentabilidad de los newspapers, con algunos casos que quedarán en la historia como casos particularmente importantes de modos de dar información, como el New York Times, pero no es el único. Si yo retiro eso, en los otros 300 y tantos años de historia, los newspapers estuvieron siempre al servicio de los políticos, siempre. Porque además eran los políticos los que financiaban los diarios. Y es bien conocido que cada vez que había en algún parlamento en Francia o en Inglaterra, lo que fuera, un cambio en los equilibrios de poderes, había newspapers que desaparecían, otros newspapers que nacían en ese momento. Los newspapers en la mayor parte de su historia estuvieron al servicio de la política. Eso creo que no hay que olvidarlo. Entonces, ese momento privilegiado del siglo XX es un momento donde tuvieron una cierta sustentabilidad y una cierta rentabilidad. Esos elementos creo que no hay que olvidarlos, ambas cosas. Porque la historia muestra que fue el único momento en que las empresas de producción de información estaban en condiciones de enfrentar, si eso se daba, a los gobiernos. Ese es un primer campo de problemas. Segundo campo de problemas, contrariamente a este primero, es la necesidad de tener una prestar mucha atención a lo que está pasando en este momento. La nueva situación que ha generado Internet. Y yo creo que si uno junta las dos cosas, este horizonte histórico e Internet, empieza a entender un poco en qué estamos y hacia dónde tendría que ir una buena reflexión sobre políticas públicas de los medios. Hay más, pero yo hice una lista de 5 aspectos de la situación actual generada por la mutación de Internet, que es una mutación del acceso a los medios. Internet no es un nuevo medio, Internet es una revolución en el acceso a los discursos de los medios. En primer lugar, las condiciones tradicionales de ese siglo XX de constitución de las audiencias, es decir, audiencias relativamente pasivas que esperaban consumir una información preprogramada, eso va a desaparecer.
Eso va a desaparecer. Segundo punto, como consecuencia de la llamada digitalización, es casi una exigencia cotidiana en este momento el uso de la totalidad de los soportes técnicos, digamos. El texto, la imagen, el sonido, el video, todo tiene que ser usado porque se ha transformado en una especie de exigencia básica de los consumidores. Y esto hace que la producción de la información sea muy, muy cara. El tercer punto es un punto técnico más específico, pero tiene que ver con el fin del broadcasting, que tiene también que ver con el fin de la manera en que se constituían las audiencias y los públicos antes de esta situación. Esto hace, en cuarto lugar, que haya que repensar totalmente la profesión del periodismo. Hay que empezar de nuevo de cero y ver qué significa ser periodista hoy en día. Y 5, supone ir construyendo lentamente nuevos saberes sobre formas interactivas y formas de relación social que hace unos pocos años no existían. Twitter, Facebook, las redes sociales, todo eso hay que pensarlo y lleva mucho tiempo. Quiero decir, la situación es mucho más compleja que la situación anterior. Entonces, en este caso, multiplicar los obstáculos de las voces existentes cuando lo que hay que enfrentar es una situación de esta complejidad, a mí me parece totalmente descabellado. Totalmente descabellado. Hago una última observación. Si uno mira el estado de la infraestructura tecnológica que está generando Internet, no hay ninguna razón para limitar ciertas voces con el pretexto de que vengan otras voces. Todas caben en la situación actual. Entonces, dado que estos dos grandes campos de problemas fueron perfectamente ignorados por la ley que fue sancionada por este gobierno, yo digo que esa ley era obsoleta el día en que salió publicada en el Boletín Oficial. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia. Junto con el doctor Verón, venimos a hablar en representación de Codelco, una organización no gubernamental de defensa de los consumidores que tiene su